Buenos días, hermanos. Si se han dado cuenta que no he venido aquí adelante con el mismo salto con que subo como en otras ocasiones, es sencillamente por el contenido de la lectura que tengo en mis manos exponer. Y el único que tiene una sonrisa es el pastor Roa, porque él sabe que si yo no lo hiciera, él tuviera que hacerlo. Bueno, pastor, usted me dijo que si podíamos hacer 40 versículos en este plazo de tiempo, pues yo no sé, ¿qué le parece si yo tomo los primeros 20? No se preocupe. Cuando leemos estos consejos, estos mandatos del apóstol Pablo, estamos leyendo un momento en el tiempo de esta congregación en la iglesia de Corinto, que realmente no sabemos cuán grande esa congregación, cuán numerosa era esa congregación. Pero como ya hemos visto, en esa congregación había de todo. Había personas que se habían convertido. Había hermanas que habían practicado la prostitución en los templos de Corinto y se habían convertido al Señor. Habían hombres que las habían ido a visitar y también se habían convertido al Señor. Había parejas de casados entre estas dos tipos de personas. Había también estafadores, algunos que todavía no habían cumplido con las deudas que tenían con sus hermanos, pero estaban allí esperando que algún día le pagaran la deuda. Había también hombres que habían sido homosexuales, tanto de los que habían sido niños y jóvenes que habían sido entrenados desde muy pequeños. Nosotros leímos acerca de estos jóvenes, de tal modo que por la gracia de Dios también se habían regenerado y estaban allí en la iglesia ahora, y también habían sido homosexuales, hombres que tenían sus esposas, pero por perseguir esta manera de vivir, habían dejado a sus esposas, pero ahora ellos están regenerados. También había personas normales. Me imagino cuán normal puede ser alguien, pues todos traemos nuestro equipaje, pero había parejitas allí, jovencitos que ya estaban enamorados y querían casarse y hasta habían hablado del matrimonio y lo habían pensado, pero algunos tenían problemas porque uno era creyente y la muchacha todavía no, o ella era creyente y el muchacho todavía no. Había parejas también ya casadas en que pues vivían juntos, pero no practicaban en el matrimonio la relación íntima, la relación sexual, y el asunto era más que le dolía la cabeza. El asunto también era no porque voy a orar, quiero estar orando, no puedo, viceversa, por ambos lados, razones muy piadosas. Entonces, ¿qué había pasado? Yo me imagino que el pastor, no sabemos quién era el pastor o el anciano encargado del presbítero, para usar la palabra que usamos en la Reforma, ¿no? El presbítero había dicho, bueno, todos estos problemas se solucionan escribiéndole al apóstol Pablo, quien fue la persona que nos enseñó el evangelio por primera vez. Ay, es todo lo que un pastor desea escuchar, es cuando un pastor le pasa los problemas al otro, y claro, el otro le pasa los problemas al otro, hasta que llega en cierto momento en que ya ahí
quedó la pelota, la papa caliente y bueno, ya uno tiene que comenzar a lidiar con el problema. Yo veo algunos hermanos que se sonríen cuando eso pasa. También tenemos al apóstol Pablo, que tenía también su propia historia. Una historia que en gran parte queda encubierta en sus epístolas, pero a veces podemos ver pedacitos de esa historia personal. Hay parte de su vida personal que él hace muy pública, como su conversión y lo que él sufrió, y él confiesa su culpa de cómo él persiguió a los cristianos. Pero hay parte de su vida que queda encubierta. Por ejemplo, él fue miembro del Sanedrín y uno de los requisitos para ser miembro del Sanedrín era que tenía que estar casado. Así que en cierto momento el apóstol Pablo estuvo casado con esposa. Pero aquí lo encontramos a él soltero, tanto así que él le dice a los hermanos: ojalá todos pudieran quedarse como yo me he quedado. Así que, ¿qué pasó en esa relación matrimonial? No sabemos. Tal vez nosotros nos pudiéramos a pensar de algunas de las cosas que pasó, porque en aquel entonces la mujer derivaba en gran parte su identidad, su vida económica, su vida social dependía de la persona de su marido. En este caso, del miembro del Sanedrín, derivaba mucho respeto, mucho prestigio, mucho honor ser la esposa de un miembro del Sanedrín, es decir, como ser la esposa del pastor, una cosa así, o del presidente del concilio, del presbítero nacional, algo así. Y la mujer derivaba también su sostén económico del sostén económico del marido. Esta parte de la vida del apóstol Pablo queda encubierta. Y hay algo, también hay una enseñanza en que queda esa historia encubierta. Porque el apóstol Pablo habla del perdón, de la gracia, de la misericordia. También habla de la ley, de la función de la ley, que es un ayo para llevarnos a Cristo. Y es el evangelio lo que resalta en la vida del apóstol Pablo, no es su vida personal. Muchas veces hoy nosotros encontramos a grandes predicadores hablando solamente de su vida personal. Yo fui esto y yo fui aquello y me pasó esto y la manera como yo superé eso fue siguiendo estos pasos. Y hablan tanto de su vida personal. Pero este silencio que encubre la vida del apóstol Pablo en cuanto a su matrimonio nos enseña algo, que cuando uno es convertido a Cristo, hay otra historia que se escribe a favor de uno. Ya no es la historia de los fracasos o de los triunfos o de las cosas buenas o malas que me han pasado, sino ahora se escribe otra historia a su favor, y esa es la historia de Cristo, la que se escribe a su favor. En los libros celestiales ya no queda nuestra historia. Para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Así que es otra historia. Y a todo creyente que se acerca al Señor, sépalo con toda seguridad que cuando usted confiesa el nombre del Señor Jesús y se aferra a su vida, a sus méritos, se escribe otra historia imborrable a su favor en los libros celestiales. Y somos salvos por esa vida. Y esto es lo que le gustaba predicar al apóstol Pablo. Pero bien, el capítulo 7 comienza con
esta frase que dice el apóstol Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. De tal modo que aquí el apóstol Pablo va a responder a una serie de preguntitas que tenían los hermanos cuando todos tenían esos problemas. Allí estaban las parejitas. Bueno, este problema no se resuelve hasta que escuchemos de parte del apóstol Pablo. Llegó la carta del apóstol Pablo. Y ese día ahí estaban todos juntos, y realmente en las primeras iglesias de aquellos tiempos se reunían muy al estilo judío, los hombres de un lado y las mujeres del otro lado. Así que qué pena, hermano, usted va a tener que pasar a ese lado, hermano, usted tiene que pasar. No estamos en esas iglesias de aquel tiempo, ¿no? Porque en aquel entonces era así, ¿no? Los hombres de un lado, las mujeres no estoy promoviendo eso tampoco aquí, pastor, si no me sacan a pedradas, ¿no? Sino que esa era la realidad, y allí estaban las parejitas mirándose de lejos, las que habían pensado tal vez en casarse. Y bueno, no vamos a hacer nada hasta que llegue la carta del apóstol Pablo, ¿sí? Muy bien, muy piadosos, muy correctos, y todos allí, ¿no? Vamos a esperar a que llegue la carta del apóstol Pablo. A ver qué dice, si nos debemos casar, si no nos debemos casar. Tal vez había una hermana que había quedado viuda, no sabía si casarse o no casarse. Y todas estas preguntas las pusieron por escrito y le mandaron la carta al apóstol Pablo. Y ustedes pueden imaginarse al apóstol Pablo abriendo esa carta, porque era un rollo, y mirando las preguntas, muy contento que él iba a escuchar un informe de la fe, de cómo los hermanos habían creído en la justificación por la fe y no se habían separado de esa fe, de su amor por Cristo. Y cuando él abre a la carta y lee, querido apóstol Pablo, estas me las estoy imaginando yo, ¿no? Ya que el Señor viene pronto, y algunos hermanos están diciendo aquí que viene muy pronto, queremos que nos conteste las siguientes preguntas. Número 1, algunos en la congregación están solteros. ¿Está bien si se casan? ¿Ustedes pueden imaginarse la cara del apóstol Pablo? Hay otros casados. ¿Está bien si los casados tienen relaciones sexuales? ¿Se permite la separación o el divorcio? ¿Se permite la separación si uno de los dos no es creyente? Si no somos judíos, es necesario circuncidarnos. ¿Está bien practicar la esclavitud? Algunos tenemos hijas mayores, pero solteras. ¿Se deben casar? Si uno de los casados muere, ¿se puede volver a casar? Pues yo no sé cuánto tiempo pasó entre cuando Pablo recibió la carta con estas preguntitas y cuando finalmente él se sentó a escribir la respuesta. Pero llegó el día y se corrió la voz entre los hermanos de Corinto. Llegó la carta del apóstol Pablo. Y esa voz se pasó ahí muy rapidito entre las parejitas. Llegó la carta, tienes que estar muy atenta. Y tú también tienes que estar muy atento. Entonces, y después que se lea la carta, ya vas a ver. Y entonces, llegó la carta. Ya vas a ver que el apóstol Pablo me va a dar a mí la razón. Tú siempre quieres hacer eso. Me va a dar a mí la razón porque yo necesito estar siempre en oración. Y el otro, no, pero mi amor,
amor, que no sé qué y no sé cuándo, y bueno, y nos vamos a casar, y esto y lo otro. Bueno, ese día la iglesia estaba full, estaba llena, se corrió la voz, todos querían escuchar las respuestas del apóstol Pablo, y ahí estaba llenos de este lado, llenos de este lado, y bueno, habían mandado a todos los niños ahí al salón del niño porque no querían que ellos escucharan todas estas cosas todavía. Y según la tradición que nosotros tenemos de la iglesia primitiva, porque hubo otros historiadores, además de los que escribieron los evangelios, que cuando se recibían estas cartas, eran leídas desde el principio hasta el fin, no importa cuán largas eran. De hecho, cuando terminaban de escribir, de leer en voz alta, la persona encargada se la pasaban y la enviaban a otra iglesia. Así que era asunto de leer la carta en voz alta de principio a fin. Así que imagínense, ¿no? Me imagino que a esta serie de preguntas entre nuestra propia congregación, ustedes pudieran añadir a estas preguntas. Y todos muy atentos. Y pasa el encargado adelante a leer. Y muy ceremoniosamente abre el rollo. Y todos los hermanos disimulando que no están muy emocionados de escuchar las respuestas, pero es lo único que quieren escuchar. Y el hermano encargado comienza a leer las respuestas del apóstol Pablo en esta carta a sus preguntas. Y solamente voy a tomar aquí algunas de las respuestas. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con las preguntitas que yo había hecho? Sigue contestando las preguntas el apóstol Pablo. 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y los hermanos de Corintios tal vez tenían la misma cara que ustedes tienen ahora. Pero, y las preguntas y las respuestas que nosotros hicimos. Casi que alguien levanta la mano y le pregunta, hermano anciano, ¿usted está leyendo la verdadera carta que escribió el apóstol? Sigue, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y los hermanos se ponen más y más incómodos. Pero, y si nosotros íbamos a hacer planes para casarnos después de esto y todo es teología. Sí, hermanos, todo es teología. Y así pasa de capítulo a capítulo, llega al capítulo 5, donde el apóstol Pablo habla de aquel hombre que se metió con la mujer de su padre, la suegra. Yo no entiendo bien cómo fue todo ese asunto, ¿no? Luego al capítulo 6 de los que andaban llevando a los hermanos al tribunal a defraudarse los unos a los otros, y todas las otras prácticas que tenían los hermanos o de las cuales el apóstol Pablo los trata de prevenir, principalmente de no practicar la fornicación.
Y los hermanos, bueno, como que al fin vamos a tener que sacar cuenta nosotros aquí de todo eso. Y finalmente en el capítulo 7, el apóstol Pablo les dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Y bueno, como que los hermanos nuevamente prestan atención. Ahora sí va a llegar lo bueno. Y esa es la perspectiva que muchos tienen del Evangelio. Que lo bueno es cuando se trata de nosotros. Y que bueno, cuando se trata de Cristo, bueno, eso es algo que es el fundamento, que eso sí es como lo básico, pero que de allí pasamos a lo bueno que es nosotros. No, hermanos, lo bueno es la vida perfecta de Cristo, que es puesta a nuestra cuenta. Y la realidad en que vivimos es esta, en que tenemos que lidiar con estas preguntas, y el apóstol Pablo le dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, hay que entender un poco de lo que significan estas palabras. Tocar mujer no es ese toque que nosotros practicamos aquí en la costa. A mí me gusta mucho el colombiano, cómo está, el abrazo, el beso, mira para acá y tócame aquí. Es decir, es muy bonito. Este no es el toque que se refiere aquí. Es literalmente, la palabra griega significa tocar con una intencionalidad específica. Y en la relación hombre y mujer casi siempre se refería al manoseo. Ya ustedes entienden esa palabra. Sería bueno que los hombres de la iglesia no anduvieran manoseando a las hermanas de la iglesia o a alguna otra mujer fuera de la iglesia. Este es el manoseo sexual intencional, en que se anda abrazando y besuqueando con otras mujeres. Y esta es la palabra. Le sería muy bueno al hombre que no anduviera haciendo esas cosas. Claro. Tanta cosa que puede pasar, hasta lo pueden matar por andarse manoseando con una mujer casada. Ni siquiera tiene que tener relaciones con otra mujer para que el marido sepa y venga y lo destruya. Así que no es una prohibición contra el matrimonio, sino que es una advertencia de no estar dejándose llevar por impulsos que son malsanos, que no le llevan a bien. Pero entonces él dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. A causa de las relaciones impuras, a causa de que el hombre o la mujer quieren andar averiguando cómo se siente estar en el abrazo de otro hombre o de otra mujer, hablando de las cosas bien en claro. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Así que allí ya comienza a contestar las preguntas. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Qué bonito habla el apóstol Pablo al explicar lo que es la relación íntima entre la pareja. Y con eso contesta la pregunta. Dice el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Si no se anden buscando excusas, y no es solamente la mujer la que le da el dolor de cabeza, sino es el hombre, ay no, que estuve haciendo demasiado deporte, ay no, es que estuve trabajando demasiado,
Ay, no, es que tengo un cólico. Es tan bonito cuando la pareja hace tiempo para su momento íntimo. Fíjense ustedes, hermanos y hermanas, y yo aquí estoy seguro que tienen la madurez para escuchar estas cosas. Usted puede tener una relación muy bonita con alguna amiga, hablando ahora a los hombres, y usted, hermana, con algún amigo, algún pariente, con mucha confianza. Pero lo único que hace diferente a su relación con su esposo o con su esposa es la relación sexual, la relación íntima entre ustedes dos. Eso es lo que los separa a ustedes, los identifica a ustedes en su propio ser como nosotros dos, que somos uno, que nos conocemos de esa manera. Eso es lo que diferencia su relación de cualquier otra relación que usted pueda tener. Y entonces lo que el apóstol Pablo les dice es: practiquen esa relación, hagan tiempo el uno para el otro, mantengan viva la pasión, es como el apóstol lo diría acá en nuestra terminología moderna. Es decir, no se pongan de mojigatos el uno con el otro, que Dios no los hizo para andar de mojigatos. El matrimonio lo hizo para que se experimentara entre esa pareja el placer físico más dulce y más precioso y más sublime y más lindo que puede existir entre un hombre y una mujer. Así que Dios no le gusta la mojigatería. De otro modo, Él hubiera hecho nuestros cuerpos que no sintieran nada. Pero esto es, según el apóstol Pablo, algo muy especial para el matrimonio. Y si están casados, échenle en candela al fuego. Qué bueno es el idioma español, ¿no? Cuando uno dice una frase así y todos la captan enseguida, ¿no? Y no se anden poniendo excusas. Y así mismo podemos ver cómo las parejitas estaban tal vez, algunas riéndose y algunos no, durante la lectura del apóstol Pablo a todas estas preguntas que ahora él sí finalmente había tomado el tiempo para dirigirse a estas preguntas con estas respuestas. Y así él mismo va dando, ¿no? Dice, volved a juntaros, en el versículo 5, volved a juntaros en uno. Ahí está muy bien dicho claramente, de una manera muy apostólica, muy sana. Vuelvan a tener las relaciones entre ustedes para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. De eso pudiéramos hablar mucho más, tal vez en alguna, no sé si aquí han tenido, ¿no? Algún retiro matrimonial, alguna cosa así, es muy interesante. Entonces miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro don de otro. No voy a pedir aquí que levanten la mano quién tiene el don de la incontinencia o el don de la continencia, quién tiene el don de la abstinencia sexual, es decir, qué persona no siente instinto sexual. Pues no, eso no vale ni cabe aquí, pero es lo que él les hace pensar. El apóstol Pablo está diciendo que con el pasar del tiempo yo he aprendido a vivir de esta manera, porque a mí no me conviene estar casado. Yo viajo de aquí a allá, me andan persiguiendo, no tengo nada. Todo lo que yo era en el Sanedrín, todo el honor y el prestigio, el dinero que tenía, lo perdí todo.
Así que si alguno tiene esa situación de ser evangelista, de ser apóstol, dedicarse totalmente a que lo estén apedreando, ya me imagino yo al apóstol Pablo, ¿no? Llegando a su casa, si hubiera estado casado, todo apedreado, y rasgó otra vez, mijito, ¿cuántas veces te he dicho yo? Él no quería andar en eso. Él no quería dar esas razones, él prefería poner su vida allí por la predicación del evangelio. Y él sabía lo tentador que era volver a la casa y sentir el pechiche, que le estaban limpiando las heridas. No, el Señor me ha dado esta misión. Si otros piensan que pueden tener esta misión y aguantarse lo que yo me he aguantado, hasta latigazos. ¿Cuántas veces dice el apóstol que le dieron? ¿3 veces o 4 veces le dieron los 49 más 1? Ya son 39. No. Entonces él dice, pero si no tienen don de continencia, cásese. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, es tan sabio el apóstol Pablo al dar todas estas respuestas. Al principio, cuando yo las leí por primera vez, hace algún tiempo, no me gustaron. Porque, ¿qué medida para tener una relación matrimonial es decirse, bueno, cásense porque de otra manera van a estar fornicando? O cásense porque de otra manera se van a estar quemando. Pero esto fue algo muy sabio que dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ya nos imaginamos después de este servicio, cuando se leyó la carta del apóstol Pablo, allí estaban las parejitas, ¿no? El hombre y la mujer. Ajá, entonces por eso te quieres casar conmigo, ¿no? Por no andar fornicando. Entonces a mí me tienes como, eso es todo lo que tú quieres conmigo. Mejor me hubiera quedado, no, vete para allá, entonces, a donde tú ibas antes. Pero ya yo dejé toda esa vida. ¿Cómo se te ocurre que te vas a casar conmigo por no andar fornicando? ¿O que te estás quemando? ¿Qué te pasa? Búscate otro. Búscate otra, si eso es lo que te... No, ¿qué va? Qué manera más sabia del apóstol Pablo de sacar a relucir lo que había en cada relación matrimonial. Y a mí me imagino yo ahí a los varones poniéndose, no, eso no es lo que quiso decir el apóstol Pablo, mi amor. Mira que en la carta a los Efesios, cuando él dice, no, que nosotros los maridos amemos a las mujeres como Cristo, así es como yo te amo a ti, como Cristo amó a la iglesia. No, tú eres mucho más para mí. Entonces aquí el apóstol Pablo da un consejo a esta iglesia que les hace a ellos razonar, experimentar, examinar su propia motivación para relacionarse con una mujer o la mujer relacionarse con un hombre, como que los manda a enamorarse otra vez de una manera digna. ¿Ustedes entienden lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí? Le da la vuelta al argumento y les pone a ellos en una situación en que tienen que levantar la vara de su amor en el matrimonio y en la relación matrimonial. No, mi amor, yo no, pero eres tan bonita y tan buena y tan linda que sí, pues me llama la atención, pero no creas que solamente por eso. A ver, entonces, pórtate mejor conmigo, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, estamos hablando de gente que aunque estamos separados de ellos por una larga distancia en tiempo y espacio, no eran nada diferente a lo que somos nosotros. El mismo apóstol Pablo, aunque él no lo cuenta, después de que él cayó del caballo
y fue convertido al Señor Jesús, él siendo un hombre responsable y comentando todo lo que hay acá, pues yo me imagino que él volvió a su esposa y habló con ella. ¿Qué respuesta habrá recibido el apóstol Pablo de su esposa? Que ahora él ya no era nada, sino era uno de los mismos perseguidos por el Sanedrín. ¿A dónde lo habrá mandado ella? Y de toda esa vida dolorosa del apóstol Pablo no dice nada, sino que ahora él dice, por ejemplo, en el versículo 28, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán ¿qué? Aflicción de la carne, y yo os ¿qué? La quisiera evitar. Esas palabras solamente salen de un corazón que ha tenido aflicción de carne en su propio matrimonio. Nadie más puede escribir palabras así, por más que trate de inventárselas. Estas palabras salen de un corazón también adolorido, que había pasado por extremas y muy dificultosas circunstancias, tal vez al haber sido rechazado por su esposa, que quedó incrédula. Y por eso el apóstol también tiene razón de dónde decirle a las esposas que si tienen un marido incrédulo, que se queden con el marido incrédulo, como a él le hubiera gustado que su esposa se hubiera quedado con él. Pero no fue así, y él quedó muy adolorido. Y por eso él es capaz de captar de una manera tan buena, tan fiel, el hecho de que Cristo está casado con la iglesia. Porque el apóstol Pablo sintió que él de hecho ahora tenía otro matrimonio, y ese matrimonio era con Cristo, y él también se sentía sometido a las necesidades de la iglesia en todo lugar. Así que el apóstol Pablo habla desde lo más profundo de su corazón, y nosotros solamente vemos retazos de eso aquí en estas respuestas, donde él, como un padre afectuoso, un padre muy querido, habla y da consejos desde su propio corazón. Él no es aquí un apóstol caprichoso que solamente está dictando órdenes para que otras personas las cumplan. Y de hecho el matrimonio es una relación en que se disfruta la vida de una manera tan rica y tan bonita, que hay esos momentos entre la pareja, y hay momentos en que usted no se aguanta y no lo aguantan. ¿O esa no es la realidad? Aquí todos se aguantan todo el tiempo, ¿no? Qué bonito. Así que lo que él dice de la aflicción de la carne es muy cierto. Y es normal, porque imagínense que un hombre que nació en otro lugar muy diferente, a una familia muy diferente, se case con una mujer que viene de otro, es total un organismo muy diferente, como si fuera otra especie, por así decirlo, y con un pasado muy distinto, muy diferente. De repente se enamoran y se unen estas vidas. Como que no va a haber choques, hasta la misma manera de hablar puede ser diferente. Lo que uno quiere decir en una familia tenía un sentido y en la otra familia tenía otro sentido, y cuando ella dice una cosa, él entiende otra. ¿Y por qué me hablas así? No, es que eso, ay, mi amor, yo no quise decir eso. Ay, con que no, tú siempre, etcétera, ¿no? Es muy normal, y nosotros siendo de la carne, pero por eso dice la Escritura que en el matrimonio es honroso, y parte de la razón por la que es honroso es porque tú y yo tenemos el honor en el nombre de Cristo de dictar
el fallo de justificada a nuestra esposa. Porque así fuimos nosotros, ¿qué? Justificados. Yo te perdono. Ahora el matrimonio cristiano es muy diferente al matrimonio de afuera porque todos viven bajo el dictamen de que son perdonados en Cristo y ese perdón se extiende el uno al otro. Allí está la fortaleza del matrimonio cristiano. No está en el aguante, sino está en uno mismo recordarse de cómo ha sido uno justificado, lavado y regenerado y perdonado por Cristo, para entonces extender ese mismo decreto de perdón, de amor, de salvación, de afecto hacia el esposo, hacia la esposa, y así se vive esta dinámica del matrimonio. ¿Qué tal si el apóstol Pablo hubiera comenzado el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios con las palabras del capítulo 7 y hubiera terminado la epístola con el capítulo 7, con solamente consejos y recomendaciones, y se hubiera omitido todo el fundamento por el cual el cristiano recibe la gracia y la misericordia de Dios, que es esta locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es salvación, poder de Dios para salvación, que es la palabra de la cruz. Porque en la cruz el Señor Jesús tomó mis pecados, tomó mi culpa. ¿Ustedes se han dado cuenta que en el matrimonio no se resuelve nada sabiendo y enterándose quién tuvo la culpa? ¿Cuánta lengua y saliva nosotros gastamos tratando de ver quién tuvo la culpa? No, tú tuviste la culpa, tú sabes muy bien porque yo te dije y no sé qué y no sé cuándo. Dice, no, tú tuviste la culpa. No, porque yo te dije la semana pasada que pagaras esa cuenta. No, pero es tu cuenta y tú me dijiste que ibas a pagar. Y ahora nos apagaron el agua. Fíjate, fue por tu culpa. ¿Y cuánto resuelve eso? No, ¿a quién le gusta ser culpable aquí? Ah, bueno, como tú digas entonces, yo soy la culpable aquí de todo, ¿verdad? A nadie le gusta llevar la culpa. Entonces uno tiene que asumir la culpa como esposo. No, la responsabilidad es mía, mi amor, disculpa. Ay, no, mi amor, la responsabilidad es mía. Olvídate, no. Y en ese perdonar y perdonar y perdonar y extender misericordia, no solamente se vive el Evangelio de Cristo en nuestros hogares, sino que hay esa delicia, hay ese amor, hay esa pasión al momento de cerrar la puerta y apagar las luces. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, verdad? Eso es lo que trae este valor, esta identidad muy única al matrimonio. Por lo demás, en cuanto a todas las cosas, muchas de esas son cosas culturales, ¿no? En aquel entonces, por ejemplo, cuando un padre de familia tenía a una hija que ya pasaba la mayoría de edad y no se casaba, y nadie la había pedido en matrimonio, pues entonces el padre tenía la obligación de que esa doncella, esa virgen se quedara en su casa. Y entonces ellos le habían preguntado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi obligación? ¿Entregar a la mujer, a mi hija en matrimonio a cualquier persona por allí para que no me sea una carga? Son asuntos culturales, netamente culturales. El apóstol Pablo dice, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Que vas a entregar a tu hija a un cualquiera para que se case, para que tú no tengas que proveer por ella?
No, que se quede ella contigo. Pero si encuentra un buen hombre, pues claro, que se case. Tampoco la vas a tener a ella toda amarrada a su casa. En cuanto a la esclavitud, nuevamente era un asunto cultural, y el apóstol Pablo le dice: en cuanto a los esclavos, pues busquen la libertad si lo pueden hacer, porque es, claro, mucho más lindo estar libres que estar esclavizados. Era un asunto cultural. Hoy no tenemos esclavos, aunque también tenemos que tener cuidado que no esclavicemos a nadie en nuestros hogares, especialmente cuando se trata de lo que todavía llamamos aquí en Colombia, llamamos la gente que nos ayuda en la casa, la llamamos de una manera muy ofensiva, la llamamos No, aquí no hay servidumbre ni sirvientas. Aquí hay personas que nos ayudan en la casa. Entonces el apóstol Pablo dice: todos merecen un trato digno dentro del hogar de un creyente. Todos necesitan ser justificados, reconocidos como personas de dignidad y honra. Al principio de todas estas respuestas, ustedes se dan cuenta que cuando el apóstol Pablo habla de que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, y viceversa. Hay una simetría en las expresiones, es decir, lo que se le dice a la mujer también se le dice al hombre, y lo que se le dice al hombre también se le dice a la mujer. Esto es único, es insólito a las escrituras literarias de aquel tiempo. Esta simetría no se encuentra en ningún otro escrito fuera de los escritos del Nuevo Testamento, en el cual hay esa equidad entre el hombre y la mujer. Es algo totalmente revolucionario que se encuentra en el Nuevo Testamento, en las epístolas del apóstol Pablo, porque todos los consejos, y sí los había libros de consejos de los sabios, de los escritores, de los filósofos, que solamente eran consejos para las mujeres, y al hombre no se le daba ningún consejo de cómo tratar a la mujer. Era solamente que si la mujer te trata bien a ti, todo irá bien. Cosa que no se nos ha perdido de completo, ¿verdad? Todavía pensamos que es así, pero no con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a la mujer: ¿tienes una responsabilidad con tu marido? Y al marido le dice: tienes una responsabilidad con tu mujer. Y este trato misericordioso se extiende a todos los miembros de la familia. Cuán fácil es enojarse con un niño, con un hijo, con una hija que hace una travesura. Pero nuevamente el Evangelio nos llama a extender el decreto de perdonado, justificado, sabiendo que ese niño, esa niña también ha recibido la sangre de Cristo para perdonarlo de todo pecado. Y así como tú fuiste perdonado, así también nuestros hijos fueron perdonados por la sangre derramada de Cristo desde la fundación del mundo. Y es así como se entienden estos 40 versículos de 1 de Corintios 7. Sea esta una palabra de bendición para cada hogar, para cada persona, no importa su situación, su condición civil, para la gloria de Dios en nuestras vidas. Alabado sea el Señor Jesús.